En este momento, mientras estás viendo este video, hay una parte de tu cerebro que cree que puedo verte. No racionalmente, por supuesto. Sabes cómo funciona YouTube, entiendes la tecnología, pero hay este circuito antiguo y primitivo en tu mente que trata esta pantalla como un espejo bidireccional. Y eso es exactamente lo que hace que el horror digital sea tan terriblemente efectivo. En los próximos 30 minutos vamos a explorar por qué un simple juego indie de terror puede hacer que adultos cierren sus laptops de golpe aterrorizados. ¿Por qué tu cerebro racional se apaga completamente cuando un juego te dice que no mires afuera? Y lo más importante, cómo los creadores de contenido armonizan tu propia psicología en tu contra para crear experiencias que se sienten más reales que la realidad misma. Al final de esta inmersión profunda, entenderás las vulnerabilidades cognitivas exactas que los diseñadores de horror explotan y nunca volverás a ver una pantalla de carga de la misma manera. Porque aquí está lo que nadie habla. Los momentos más aterradores en el horror digital no son los sustos repentinos o los monstruos, son los momentos cuando la frontera entre el juego y la realidad comienza a disolverse y tu cerebro genuinamente no puede distinguir la diferencia. Empecemos con algo que suena simple, pero que en realidad es profundamente extraño sobre la psicología humana. Cuando miras un rostro en una pantalla, cualquier rostro, ya sea un streamer en vivo, un personaje en un juego o incluso una imagen estática, tu cerebro lo procesa casi idénticamente a como procesaría una persona real parada frente a ti. Esto no es una metáfora, esta es neurociencia real. El área fusiforme facial en tu lóbulo temporal se ilumina de la misma manera. Tus neuronas espejo comienzan a dispararse, tu amígdala empieza a evaluar niveles de amenaza. Tu cerebro está esencialmente pretendiendo que esta representación bidimensional es una interacción social real, y hace esto automáticamente, sin tu permiso consciente. Ahora, esto crea lo que los investigadores llaman la relación parasocial, la conexión unilateral que sientes con personalidades de los medios o personajes ficticios. Pero hay un gemelo más oscuro de este fenómeno que los creadores de horror han aprendido a explotar brillantemente. Es lo que yo llamo la mirada parasocial, la sensación inquietante de que la cosa en tu pantalla no solo está siendo observada por ti, sino que activamente te está observando de vuelta. Cuando un personaje de juego hace contacto visual con la cámara, cuando una pantalla de carga se dirige a ti directamente, cuando una transmisión parece saber que estás ahí, desencadena una cascada de respuestas evolutivas que evitan completamente tu mente racional. Piensa en por qué esto funciona tan efectivamente. Durante cientos de miles de años, ser observado significaba peligro potencial, un depredador en las sombras, un humano rival planeando violencia, una amenaza que necesitaba atención inmediata. Así que evolucionamos sistemas de detección exquisitamente sensibles para la dirección de la mirada. Puedes sentir cuando alguien te está mirando desde el otro lado de una habitación llena de gente. Puedes sentir ojos en la parte posterior de tu cuello. Esto no era paranoia, era supervivencia. Y el horror digital secuestra este sistema antiguo, creando la sensación de ser observado a través del mismo dispositivo que estás usando para observarlo. La pantalla se convierte en una ventana que funciona en ambos sentidos, y tu cerebro primitivo lo cree absolutamente. Cuando una pieza de medios reconoce tu presencia, comete lo que se llama romper la cuarta pared, nombrado por la pared imaginaria entre intérpretes y audiencia en el teatro. En comedia o drama, esto crea conexión e intimidad. En horror, crea pavor existencial. Y la razón por la cual nos dice algo fascinante sobre cómo construimos la realidad misma. Tu cerebro depende de límites claros para dar sentido al mundo. La ficción ocurre en espacios ficticios. La realidad ocurre en espacios reales. Los juegos están contenidos dentro de mundos de juego. Tu habitación es parte del mundo real. Estos límites no son solo convenientes, son psicológicamente necesarios. Así es como mantienes un sentido estable de qué es real y qué no lo es.
Cuando un juego comienza con un mensaje estándar de transmisión de emergencia, algo interesante sucede en tu cerebro. No estás viendo un menú de juego. Estás viendo algo que tu cerebro ha sido entrenado para reconocer como urgente, oficial y real. Las transmisiones de emergencia interrumpen la programación normal, exigen atención, señalan peligro genuino. Así que aunque racionalmente sabes que esto es un juego que descargaste, hay una parte de tu cerebro que está respondiendo a esto como una alerta de emergencia real. Y eso crea disonancia cognitiva, la sensación incómoda de sostener dos creencias contradictorias simultáneamente. Pero aquí es donde se vuelve realmente sofisticado psicológicamente. La transmisión no solo se ve oficial, se personaliza. Dice, este mensaje es para ti. No, querido espectador, no a quien pueda interesar, sino específicamente para ti, la persona sentada ahí en ese momento exacto. Y tu cerebro, que es extremadamente bueno en el reconocimiento de patrones, pero no siempre es genial en el razonamiento estadístico, comienza a hacer conexiones. Esto apareció cuando lo abrí. Me está dirigiendo directamente. Parece saber que estoy aquí. La parte racional de tu mente sabe que esto está programado, pero la parte emocional ya está a mitad de camino de creer que has tropezado con algo real, algo peligroso, algo que no debería existir. Hablemos de por qué la personalización es tan psicológicamente poderosa, incluso cuando es falsa. Hay un sesgo cognitivo llamado el efecto Barnum, nombrado por el famoso showman P.T. Barnum, donde las personas creen que declaraciones vagas y generales están específicamente adaptadas para ellas. Los horóscopos funcionan de esta manera, los adivinos lo explotan, y los creadores de horror lo usan para hacerte creer que un juego está consciente de tu existencia específica. Cuando la transmisión dice, este mensaje es para ti, no es realmente personal, es universal. Cada jugador escucha exactamente lo mismo, pero en ese momento, solo en tu habitación, con la pantalla brillando en la oscuridad, tu cerebro lo interpreta como dirigiéndose directamente a ti, el individuo. Este efecto se amplifica dramáticamente cuando el contenido comienza a referenciar cosas de tu entorno real. Si el juego menciona una calle que se ve familiar, de repente ya no estás lidiando con miedo abstracto, estás lidiando con la posibilidad aterradora de que la frontera entre el juego y la realidad sea realmente permeable. Ahora, la mayoría de las veces esto es una ilusión cuidadosamente elaborada. Los juegos de horror usan imágenes suburbanas genéricas que podrían estar en cualquier lugar, porque la mayoría de las personas viven en lugares que se ven bastante similares: aceras agrietadas, señales de tráfico dobladas, hileras de casas. Estos son lo suficientemente universales como para que casi todos los encuentren vagamente familiares. Es la misma técnica que usan los lectores en frío, haciendo declaraciones lo suficientemente amplias como para que funcionen para la mayoría de las personas, pero lo suficientemente específicas como para que se sientan dirigidas. Pero ocasionalmente, puramente por casualidad, un juego mostrará algo que genuinamente coincide con tu entorno lo suficientemente cerca como para que tus defensas racionales colapsen completamente. Tal vez sí vives en un lote de esquina, tal vez el pasillo de tu escuela sí se veía exactamente así, tal vez la casa en el metraje tiene la misma configuración de ventanas que la tuya. Estas coincidencias suceden más a menudo de lo que pensarías debido a otro sesgo cognitivo llamado ilusión de frecuencia. Una vez que algo capta tu atención, comienzas a verlo en todas partes, pero en el momento no se siente como coincidencia. Se siente como prueba de que algo imposible está sucediendo, prueba de que estás en peligro, y ahí es cuando el miedo se vuelve real. Aquí es donde el horror digital hace algo que las películas y los libros no pueden hacer tan efectivamente. Contamina tu entorno físico real. Piensa en la diferencia psicológica entre ver una película de terror y jugar un juego de terror en tu propia casa. Cuando ves una película, las cosas aterradoras suceden en la pantalla, en el mundo de la película.
Cuando la apagas, estás de vuelta en tu espacio seguro. Pero cuando un juego te dice no mires afuera y estás sentado en tu habitación real con tu ventana real detrás de ti, algo profundo le sucede a tu psicología espacial. Tu habitación, que hace momentos era un ambiente seguro y familiar, de repente se convierte en parte de la narrativa de horror. Esa ventana por la que has mirado 1000 veces sin preocupación se convierte en un vector de amenaza potencial. Esas cortinas que se mueven ligeramente nunca les has prestado atención antes, pero ahora son siniestras. Ese crujido en el tablón del piso que siempre ha estado ahí se convierte en evidencia de un intruso. El juego esencialmente ha armado tu propio entorno en tu contra. Y esto es increíblemente efectivo porque tu sentido de seguridad está profundamente vinculado a espacios familiares. Nos sentimos seguros en casa específicamente porque es territorio conocido, porque entendemos los sonidos y las vistas y los patrones. El horror interrumpe ese entendimiento. Esta técnica se llama preparación ambiental, donde estímulos externos cambian cómo percibes tu entorno. El juego no está realmente haciendo que tus cortinas se muevan o que tu piso cruja. Esas cosas siempre estaban sucediendo, simplemente no estabas prestando atención. Pero al dirigir tu enfoque hacia ellas y enmarcarlas como potencialmente amenazantes, el juego te hace hipervigilante. Y la hipervigilancia es agotadora y aterradora, porque de repente estás notando cada pequeño estímulo. Tu sistema nervioso está en alerta máxima y tu mente racional lucha por convencer a tu mente emocional de que todo está bien. El juego esencialmente te ha dado un trastorno de ansiedad temporal y eso es mucho más inquietante de lo que cualquier monstruo podría ser. Lo que hace esto aún más psicológicamente complejo es que crea un ciclo de retroalimentación. Notas algo ambiguo, tu cortina moviéndose, tu amigo moviéndose en su silla. Tu estado de miedo elevado te hace interpretarlo como amenazante. Esa interpretación aumenta tu miedo, lo que te hace más propenso a interpretar el siguiente estímulo ambiguo como amenazante, y así sucesivamente. Así es exactamente cómo funcionan las espirales de ansiedad en condiciones psicológicas reales, y los creadores de horror han aprendido a inducir artificialmente estas espirales para propósitos de entretenimiento. La pregunta es, ¿dónde está la línea entre el entretenimiento y el daño psicológico real? Analicemos una de las técnicas más confiablemente aterradoras en el horror, la cuenta regresiva. Cuando esa transmisión comienza a contar hacia atrás desde 10 hasta 0, algo primitivo se activa en tu psicología. Las cuentas regresivas son ultimátums, son fechas límite, crean presión de tiempo, y la presión de tiempo cambia fundamentalmente cómo tu cerebro procesa la información. Bajo circunstancias normales, involucras tu corteza prefrontal, la parte racional y analítica de tu cerebro que evalúa situaciones cuidadosamente. Pero cuando estás bajo presión de tiempo, especialmente cuando crees que algo malo sucederá al final de esa cuenta regresiva, tu cerebro cambia a modo de supervivencia. La amígdala toma el control. Dejas de pensar racionalmente y comienzas a responder instintivamente. Es por esto que los jugadores en ese escenario comenzaron a presionar teclas frenéticamente, tratando de escapar, aunque racionalmente podrían haber simplemente cerrado la laptop en cualquier momento. La cuenta regresiva creó urgencia artificial que anuló su pensamiento lógico. Cada número representaba un tic más cerca de consecuencias desconocidas, y el cerebro humano odia la incertidumbre más que la amenaza conocida. Preferiríamos enfrentar un peligro definido que sentarnos en suspenso ambiguo. Es por esto que esperar resultados de exámenes es a menudo más estresante que recibir malas noticias. Al menos las malas noticias son información sobre la que puedes actuar. Una cuenta regresiva que termina con signo de interrogación es psicológicamente tortuosa, porque tu imaginación llena ese vacío con los peores escenarios posibles. El audio acompañante en estas cuentas regresivas está cuidadosamente diseñado para amplificar este efecto. Estática que se vuelve más fuerte con cada número, susurros enterrados en el ruido, sonidos chirriantes como garras en metal. Estas no son elecciones al azar, están golpeando disparadores evolutivos específicos. Los sonidos ásperos y discordantes señalan peligro en casi todas las especies.
Los susurros sugieren amenazas ocultas, cosas tratando de no ser detectadas. El volumen creciente crea la sensación de algo acercándose, y tu cerebro posterior, que evolucionó para mantenerte vivo en entornos genuinamente peligrosos, responde a estas señales como si fueran amenazas reales, aunque tu cerebro frontal sabe que solo son archivos de audio en un juego. Cuando las luces parpadean durante la cuenta regresiva, esa es otra capa de manipulación psicológica. La luz equivale a seguridad en la psicología humana. Somos criaturas diurnas. Evolucionamos para sentirnos vulnerables en la oscuridad. Así que cuando tu entorno físico real comienza a cambiar en sincronía con la cuenta regresiva del juego, la frontera entre el juego y la realidad se disuelve aún más. Ahora no es solo que el juego es aterrador, es que el juego parece tener poder sobre tu entorno real. Y ahí es cuando el pensamiento racional se vuelve casi imposible. Porque si el juego puede afectar tus luces, ¿qué más puede hacer? Cuando la cuenta regresiva llega a 0 y esa figura aparece en la pantalla, llenando el marco con esos ojos blancos pálidos, el diseño de horror alcanza su crescendo. Pero hablemos de por qué esta visual específica es tan efectiva. El rostro humano es el estímulo visual más importante para nuestra especie. Tenemos regiones cerebrales dedicadas solo para procesar rostros. Vemos rostros en patrones aleatorios, en nubes, en pan tostado quemado, en rocas de Marte. Esto se llama pareidolia y es tan fuerte porque el reconocimiento facial fue crucial para la supervivencia. Identificar amigo versus enemigo, leer emociones, detectar amenazas, todo esto dependía de procesar rostros rápida y precisamente. Así que cuando ves una forma parecida a un rostro en medios de horror, especialmente uno con ojos prominentes, desencadena la máxima atención de tu sistema visual. Los ojos son particularmente poderosos porque la dirección de la mirada nos dice mucho sobre la intención y la atención. Las pupilas dilatadas pueden señalar agresión o miedo. El contacto visual directo puede significar confrontación o conexión. Y cuando esos ojos se describen como pálidos, blancos y penetrantes, violan nuestras expectativas de cómo deberían verse los ojos, lo que crea un efecto de valle inquietante. Son lo suficientemente parecidos a un rostro para activar los circuitos de reconocimiento facial, pero lo suficientemente incorrectos para señalar que algo está profundamente mal. Esta incorrección es más inquietante de lo que sería algo completamente alienígena, porque ocupa ese espacio psicológico entre lo familiar y lo extranjero. Pero aquí está lo que es realmente sofisticado sobre este momento. La figura no solo aparece, habla. Dice, no deberías estar viendo esto. Y esa línea es genial desde una perspectiva de escritura de horror porque logra múltiples cosas simultáneamente. Primero, valida la sensación creciente del jugador de que ha transgredido algún límite, de que ha accedido a algo prohibido. Segundo, enmarca al jugador como el que cometió un error, cambiando de víctima a intruso en la narrativa. Tercero, implica consecuencias. Si no deberías estar viendo esto, ¿qué pasa ahora que lo has hecho? Y cuarto, rompe la cuarta pared completamente, dirigiéndose a ti, el jugador, no a un personaje en una historia. Esto es meta-horror en su máxima expresión. La transición a metraje encontrado, a imágenes de cámara de seguridad, es otra escalada en la realidad percibida. El metraje encontrado funciona psicológicamente porque imita cómo realmente registramos la realidad, granulado, tembloroso, imperfecto. Nuestros cerebros han aprendido a asociar este estilo visual con documentación real, con evidencia, con verdad. Así que cuando el juego cambia de gráficos claramente renderizados a este estilo de metraje documental, está haciendo una afirmación sobre la realidad. Está diciendo que esto ya no es mundo de juego, esto es mundo real. Y cuando ese metraje muestra ubicaciones familiares, culminando en la propia casa del jugador, su propia ventana,
completa la brecha psicológica. El horror ya no está contenido en el juego, ha invadido la realidad. Y ahí es cuando las personas cierran sus laptops de golpe, porque en ese punto, continuar participando se siente peligroso. Hablemos de por qué experiencias como esta no terminan cuando cierras la laptop. El horror crea rastros de memoria que son inusualmente persistentes y vívidos, porque están codificados durante alta excitación emocional. Cuando tu amígdala está activada, esencialmente marca recuerdos como información importante, relevante para la supervivencia, que debería ser retenida. Por esto es que recuerdas momentos aterradores en intenso detalle, pero podrías olvidar qué comiste para el almuerzo ayer. Tu cerebro está priorizando información que cree que te ayudará a sobrevivir situaciones similares en el futuro. Pero hay algo particularmente insidioso sobre el horror que se filtra en tu entorno. Durante horas, días, a veces semanas después, te encontrarás hiperconsciente de las cosas a las que el juego llamó tu atención. Ventanas, cortinas moviéndose, sonidos de estática, sombras en esquinas. El juego esencialmente te ha entrenado para tener miedo de estímulos neutrales en tu propio espacio seguro, y esta es una forma de condicionamiento. El juego se convirtió en el estímulo incondicionado que desencadenó el miedo y emparejó esa respuesta de miedo con señales ambientales: tu ventana, tus cortinas, ruido de estática. Ahora esas señales ambientales se han convertido en estímulos condicionados que pueden desencadenar miedo incluso sin que el juego esté presente. Por esto es que el narrador dice que nunca volverán a abrir ese juego en la noche. No se trata realmente del juego específicamente, se trata de lo que el juego hizo a su percepción de su entorno. Contaminó su sentido de seguridad. Y esa contaminación es difícil de revertir, porque nuestros cerebros son mucho mejores aprendiendo asociaciones de miedo que desaprendiéndolas. Esto tiene sentido evolutivo. Si aprendes que una planta particular es venenosa, quieres recordar esa respuesta de miedo permanentemente. Si aprendes que el crujido en los matorrales podría ser un depredador, quieres mantener esa vigilancia. Nuestros cerebros pecan por el lado de la precaución. La línea final, todavía están observando, es la encapsulación perfecta de por qué el horror digital es tan efectivo. Planta una semilla de conciencia paranoica que persiste después de que la experiencia termina. Aunque racionalmente sabes que se acabó, está esa posibilidad molestosa en la parte de atrás de tu mente. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si algo todavía está observando? Esta es la esencia del horror efectivo. No se trata de lo que sucede durante la experiencia, se trata de cómo cambia tu relación con la realidad después. El mejor horror no termina cuando cierras la laptop, te sigue, te hace cuestionar, te hace mirar por encima del hombro, y al hacerlo, revela algo profundo sobre la psicología humana. Cuán delgada es realmente la línea entre las historias que nos contamos y la realidad que creemos que habitamos. Ese es el verdadero poder del horror digital. No los sustos supentinos, la sangre o los monstruos, es la capacidad de hacerte cuestionar si la pantalla es solo una ventana de una sola dirección o si algo del otro lado está mirando.